Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más. Pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. En esta presentación voy a analizar algunas de las características de los bulos. ¿Qué es un bulo? Bu, onomatopeya de susto, algo que da miedo, y lo, que es un sufijo. Es una comunicación cuyo objetivo es asustar o meter miedo. Los bulos buscan implantar miedo en el oyente. ¿Es útil el miedo? El miedo es una de las mejores estrategias de control. Usa la evasión, el rechazo que produce, mientras que el uso de la codicia, la avaricia, la ambición, la promesa son otras de las mejores estrategias de control que usan la atracción, el deseo que producen. ¿Cómo se reacciona al miedo? Cuando se tiene miedo, se activan las estrategias defensivas: reforzar la protección propia y negociar la ajena, arriesgar menos, camuflarse entre semejantes, disfrazarse para camuflarse en un grupo, evitar o atacar a los enemigos, informarse, ocultar debilidades, exagerar fortalezas, reservar potencial, etc. ¿Cuáles son los beneficios de implantar miedo? El miedo produce dos reacciones posibles: fóbica, que sería huir, y contrafóbica, que sería luchar, y ambas pueden ser manipuladas por el inductor. Fóbico: quien huye se deja parte de su riqueza. Antes de tener que huir, puede contratar a un defensor a cambio de algo, de su riqueza, de su libertad, de sus derechos, lo que sería la sumisión, o a cambio de servicios y obligaciones que entraría en algún tipo de esclavitud. Contrafóbico: quien lucha daña a su rival, y esto beneficia a quien tenga el mismo rival, que obtiene beneficio sin luchar. Si en la lucha pierde, el que gana o sobrevive se queda con su riqueza. El miedo beneficia al cobarde, ocultado, pues habrá más como él, y al valiente, que destacará más. También beneficia al envidioso ruin, que necesita subir su autoestima a base de hundir la ajena, y lo hace con el miedo. ¿Cómo crear un bulo? Cualquier información que insemina miedo es un bulo. Si el bulo es verdadero, es un buen aviso, una alerta conveniente. Si el bulo es falso, es un engaño, una mentira. Si el bulo es sobre futuro, es una promesa, una visión, y es manipulación. El bulo verdadero o de futuro, hay que destacar el bulo y ocultar el dato defensivo. Por ejemplo, van a subir los precios, este sería el bulo, pero también los salarios, dato que debe de ocultar, pues el objetivo es inseminar miedo. Bulo falso: hay que evitar que se conozca la verdad. Por ejemplo, el incendio lo provocaron los bomberos que ya se fueron, este sería el bulo, y no se les permite defenderse ni aportar pruebas contra esta falsedad a los bomberos porque se fueron. Para que un bulo tenga éxito, debe transmitirse lo máximo posible. Una mentira, a base de repetirla, puede llegar a ser creída. ¿Quiénes colaboran con la difusión de los bulos? La peor consecuencia del bulo es su implantación en la mente del creyente y su redifusión. Esto puede ocurrir por varias causas, como por ejemplo, haciendo uso de la confianza. Se cree a la fuente porque otras veces han dicho la verdad. Por el cariño, se aprecia a quien dice el bulo y no se desea enfadarle. Por pasividad, no importa el dato, se transmite sin pensar, a lo tonto. Por cooperación, se retransmite con la intención de ayudar y sin juzgar su verdad. Eso se le deja a quien lo reciba. Es una multiplicación del bulo de manera imbécil. Agenda: se retransmite porque se pertenece o simpatiza con una organización con la que se colabora. El fin de esta organización ya se justificará solo. La ética o la decencia del uso de los bulos queda supeditada al fin buscado. Relevancia: se retransmite el bulo para poder presumir de tener información nueva. Y punto. Es simplemente una cuestión de ego. Por maldad: se sabe que el bulo causará daño y se difunde a propósito. Está dentro de la corriente de pensamiento del marxismo. ¿Quiénes se creen los bulos?
Hay distintos tipos de personas, como por ejemplo, los victimistas. Viven en el miedo. Lo necesitan para justificar sus actos. Los crédulos. No les interesa la verdad, solo el beneficio de creer el dato, por mayor relevancia social, al mostrar mayor lealtad al comunicador. Los imbéciles, que no tienen una base de conocimiento suficiente para diferenciar la verdad de la mentira, y creen o no de forma emocional. Los perezosos podrían buscar su verdad o falsedad, pero no lo harán en profundidad. Ni siquiera buscarán los datos defensivos, los de protección frente al bulo. Los martistas desean la destrucción de todo para su renovación futura. Por tanto, colaborarán con los bulos y cuanto más dañinos sean, más colaborarán. Los engañados buscan la verdad de la información, pero se equivocan, son confundidos por los medios y la retransmiten dándola por buena. Los interesados buscan beneficio y no miran la consecuencia, son idiotas o egoístas. ¿Cómo se transmiten los bulos? Hay distintos mecanismos, como por los medios de comunicación de prestigio. Las personas tienden a creer a los difusores que en el pasado dieron buena información. Por los influenciadores, que son personas con fama o credibilidad ya ganada. Los aventajadores presentan el bulo como una información secreta de gran valor para no compartirla, aun sabiendo que esto no va a ser así. Los grupos pasivos dan por buena la información sin comprobarla, pero dan apoyo a la misma al no rechazarla. Actúan en pasividad. Por ejemplo, el bulero: la Tierra es plana. El grupo pasivo: pues vale. El bulero: es plana, lo digo yo, y todos ellos me respaldan. Es una pasividad manipulada. Los grupos activos amenazan a los que contradicen al bulo. Los ricos son ladrones, no todos. Fascista es la actitud de la cancelación, de la persecución, del pensamiento único. El adoctrinamiento. Se educa en la mentira, a sabiendas o sin saber. Por ejemplo, la leyenda negra antiespañola, que es un bulo secular. El uso de expertos. Se presentan personas de paja, títeres, con ciertos apoyos, titulación, profesionalidad, etc., para que difundan estos bulos. Manipulación de las estadísticas. Por ejemplo, ¿cómo mierda? 100 millones de moscas no pueden estar equivocadas. O el 100% de los diestros considera que no necesitan las tijeras para zurdos. Por presión social. Si no lo crees, ahí está la puerta. Por generalización. Todos los hombres son maltratadores. Lo sé porque ayer vi uno que discutía con una mujer. O la leche y los cereales son malos para la salud. A mí me sientan mal. Por la caridad malentendida. Voy a ser modelo. Todos me dicen que soy muy guapa. Por el orgullo. Cristóbal Colón era de mi pueblo. Por la ignorancia. La tierra es plana. Si no lo fuera, nos caeríamos hacia el fuego del infierno que está abajo. Por la incultura popular. Hay que probarlo todo, aunque te cause trastorno. Dime con quién vas y te diré quién eres. Por certeza comprobada, parcialmente. Siempre cae la tostada por donde está la mermelada. Por una estrategia planificada. En la guerra, la primera víctima siempre es la verdad. ¿Cómo se acaban con los bulos? Identificar a quienes se beneficien de ellos y ponerles al descubierto. Sigue el dinero o el sexo y hallarás el motivo del delito. Aportar pruebas verdaderas y comprobables repetidamente que muestren la falsedad del bulo. No siempre se tiene éxito, porque es más fácil engañar a un ser humano que corregirle de su engaño. Castigar a quien genere o transmite bulos. Acusarle de difamación, de calumniador, de mentiroso, de ignorante, de bocazas, etc., con tanto alcance o más que el que tuvo el bulo que puso en circulación. Crear agencias de la verdad. El problema de esto es que pueden corromperse con facilidad y acabar realizando el trabajo contrario. Manifestarse en contra del bulo, por falso o incierto. Basta con que sea incierto para que deba uno manifestarse en contra de él,
pues la transmisión es más perjudicial que su contención. Contraatacar el bulo con datos tranquilizadores. No funciona bien, porque el factor tiempo juega a favor del bulo y porque los mensajes negativos son más atendidos que los positivos. Las malas consecuencias anunciadas, el miedo, tienen prioridad sobre las buenas. Poner de manifiesto la falta de información que hay detrás del bulo. Normalmente un bulo es una frase corta. ¡Que viene el lobo! Por lo que hay que pedir más datos. ¿Cuántos? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Etcétera. Utilizar los filtros de Sócrates. ¿Es verdad el bulo? ¿Hay bondad en él? ¿Tiene utilidad? Y rechazar el bulo si no lo supera. Evitar ser pasivo. Y educar en contra del adoctrinamiento y contra los bulos. Educar en el método científico. Pedir la aprobación, la repetitividad, realizar la revisión constante, etc.